Bueno, bienvenidos a este podcast que tiene la intención de llegar al corazón de los ejecutivos exitosos de Paraguay. Hoy nos acompaña Valentín de Almeida con más de 15 años de trayectoria y no queremos decir que es viejo ahora con eso, ¿verdad? Por favor. Sí. ¿Qué tal, Valen? Excelente. Un gusto tenerte acá. No, por favor, un placer. Gracias por invitarme. La verdad es que cuando ustedes me enviaron la invitación me sentí bastante honrado y orgulloso. Y realmente es un placer poder participar de algo, un proyecto tan interesante que están llevando adelante ahora. Gracias. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo empezaste en el mundo ejecutivo? La historia arranca hace bastante tiempo, lo dijiste, más o menos 15 años. Honestamente no hay demasiado romanticismo. Yo me casé muy joven, necesitaba conseguir un buen trabajo y necesitaba prosperar. Ese era mi gran objetivo, ¿verdad? Entonces un día agarré una lista, un papel, hice una lista de 10 lugares en donde me gustaría trabajar, porque eran empresas en donde yo sentía que podía crecer y podía tener una carrera. Y una de ellas era Cervepar. Y por cosas de la vida le conocí a una persona que trabajaba ahí, empezamos a hablar y tuve una entrevista y un mes después de haber hecho esa lista yo estaba trabajando en una de las empresas que estaban. Y bueno, a partir de ahí fue una escuela, empecé a crecer, pasé por todas las posiciones de ventas. Tuve el privilegio de tener muy buenos jefes, muy buenos mentores. Y bueno, de esa manera fui creciendo en la empresa hasta volverme, llamémosle, un ejecutivo dentro de la corporación. Bueno, ¿y cuál fue tu primer trabajo? ¿Este de Cervepar que nos mencionás? No, antes de eso trabajé en supermercados, trabajé en embajada, enseñaba, fui cajero en un bar. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Un bar que estaba en Manzanaté. Como te dije, o sea, yo me tenía que arreglar porque necesitaba el dinero, pero como eran varios trabajos, ninguno me generaba ese crecimiento personal y profesional. Era simplemente una transacción de trabajo, dinero. Empecé a buscar algo más y bueno, se fueron dando las cosas. Y creo que no respondí tu pregunta, que ahora ni me acuerdo cuál era. No, quería saber si fue tu primer trabajo. No. Tuve otros antes, pero vamos a decir, ya dentro de una formación profesional, de una carrera, ese fue el primer trabajo. Una excelente escuela, un lugar increíble para trabajar. Te exponen a un montón de proyectos, de situaciones, y la verdad es que esa fue mi gran escuela. Y el primer trabajo, como te digo, ya de una formación de carrera profesional. Bueno, y contame un poquito, ¿por qué vos me dijiste que hiciste un listado cuando empezaste a trabajar? ¿Qué otras empresas estaban en tu listado? Bueno, había varias. Estaba Tigo, entre ellas, Personal, empresas que tenían renombre y que yo tenía referencias de que realmente las personas empezaban de puestos de entrada, en posiciones de entrada y crecían, ¿no? Escuchaba casos de personas que, por ejemplo, en Tigo empezaron, paraguayos que se fueron al exterior en posiciones de jerarquía o de liderazgo. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Esas dos son las que me acuerdo, pero habían otras 7 además de Personal, Tigo y Cervepar. Bueno, los años parece que no pasan en vano, que ya te estaba olvidando de cosas. No, pero te estoy hablando de hace 20 años. Bueno, ¿y qué desafíos enfrentaste, Valen, entrando en un mercado tan competitivo como es el de consumo masivo? ¿Qué fue lo primero que encontraste y qué fue lo que te desafió como profesional? Mira, lo más interesante que me desafió y de alguna manera me formó es la velocidad con que se mueve el consumo masivo. Yo venía de trabajos que no tenían esa dinámica tan acelerada y eso fue sin duda un desafío, adaptarme al ritmo, poder entregar las cosas al tiempo que se necesitaban, mantener la atención en varios proyectos al mismo tiempo. Eso sin duda fue un desafío, ¿no? Pero una vez que vos entendés cómo funciona, y descubrí en ese momento que era apasionado por esa velocidad, cuando las dos cosas se juntan, el resto fluye. Es una magia, pero fue bastante interesante, fue muy desafiador al inicio,
pero después, como te digo, fluyó muy bien. Bueno, y con tu experiencia en consumo masivo, ¿viste un cambio grande en estos 15 años en el mercado, en el consumidor? Sin duda, yo creo que en Paraguay, hablando específicamente de Paraguay, en los últimos años, como que hay una mayor variedad de marcas que están a disposición del consumidor, ¿verdad? Antes eso era más restringido, había pocas marcas, había poca distribución, entonces yo creo que cambió todo. Cambiaron los canales de distribución, cambió la disponibilidad de la marca, de las marcas, cambió la forma de interactuar con el consumidor. El consumidor hoy en día es mucho más exigente, está mucho más consciente de los precios, sabe dónde encuentra, busca las ventajas, los beneficios, y también es más selectivo en términos de elección de marcas, ¿verdad? Yo por lo que veo y los estudios lo respaldan, el consumidor busca ahora marcas con las que se sienta identificado, ¿verdad? Marcas que le agreguen un valor real a su comportamiento de consumo, a su vida cotidiana. Entonces, yo creo que eso evolucionó muy rápido en los últimos años, principalmente por el acceso a la tecnología y, como te digo, la aparición de nuevos canales. Antes eran despensas, algunos supermercados, después aparecieron las bodegas, aparecieron los mini mercados, las tiendas de conveniencia. Entonces, como que hoy está todo mucho más al alcance del consumidor. Sí, hay mayor disponibilidad, ¿verdad? Mayor acceso. Mayor acceso, sin duda. Sí. Eso también exige mayor control, ¿verdad? Totalmente, o sea, exige mayor control. Eso, vos me preguntabas hace un rato de los desafíos. Yo creo que ese es un desafío que nunca termina de ponerse en el camino de las empresas, que es cómo llegar al consumidor, ¿verdad? Te vas a una tienda de conveniencia y tenés una infinidad de productos, todos bastante atractivos, algunos más apalancados en precio, otros que le hablan más de un valor, pero eso sin duda genera un desafío de cómo superar esa barrera y llegar al consumidor con algo que realmente valore. ¿Cómo es el consumidor paraguayo hoy entonces? ¿Cómo lo ves? Wow, a ver. Está más sofisticado en sus gustos, ¿no? Eso sin duda. Mucho más sofisticado, mucho más informado, mucho más exigente, ¿sí? Por esto que nosotros decíamos. Yo creo que hoy el consumidor paraguayo es mucho más consciente de la cantidad de opciones que tiene y mucho más selectivo en términos de qué elijo, en qué momento elijo y sobre todo qué impacto tiene esa elección en mi vida personal o en mi hábito de consumo. En fin, es como que la decisión de compra hoy es bastante más compleja. Hay muchos más factores que influyen en el consumidor al momento de elegir qué va a llevar a su casa. Bueno, y ahora hablemos del Valentín líder. Vos fuiste director de Cervepar, también estuviste como gerente en Codiza. ¿Cuáles fueron tus desafíos más importantes al momento de liderar colaboradores, Valentín? Claudia, vos sabés que eso es algo súper interesante porque yo no sé si estaba lo suficientemente preparado para ser líder o ser jefe, ¿verdad? Porque en ese momento no era líder, era un jefe. La primera posición de jefatura así pesada que tuve, yo era jefe de las personas que me contrataron en Cervepar. Uh-huh. Entonces esa es una dinámica que tiene. ¿Cómo es? Jefe de las personas que te contrataron. Sí. Uh-huh. Cuando yo entré como analista de ventas, había un grupo de jefes de ventas y bueno, las carreras no corren necesariamente el mismo ritmo, ¿verdad? Y después de unos años resulta que yo era el jefe de ellos. Y me recibieron súper bien, pero yo, propio de la inseguridad de esa primera posición, quería marcar territorio, quería que las cosas se hicieran de la manera como yo quería y me pegué un palo. Sí, te pegaste un palo. ¿Por qué? ¿Qué encontraste? Encontré que la verdad es que ellos sabían qué tenían que hacer. Ellos no necesitaban una persona que le diga tenés que hacer esto. Necesitaban un controlador. Ellos necesitaban a alguien que les ayude a entender la estrategia, que les guíe de la mejor manera posible para alcanzar los objetivos. Hice un clic con un libro que les recomiendo a todos. Es muy difícil de encontrar, pero en Buenos Aires es un poco más fácil. Se llama Multiplicadores.
Y es un libro que leí por casualidad, cayó en mis manos, leí, y ese libro me hizo hacer un clic y cambiar mi forma de liderar. Entonces, ese fue quizás uno de los desafíos más grandes que tuve en mi formación profesional, pero que lo pude sobrellevar, lo pude entender. Las personas con las que estaba me ayudaron mucho también, me tuvieron mucha paciencia y bueno, después salió bastante bien. Bueno, pero ¿qué encontraste? Vos decías, ahí me pegué mi primer golpe, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que te costó? O sea, ¿vos no querías demostrar a lo mejor que no sabías todo todavía? Sí, sin duda la inseguridad. La inseguridad de... Yo creo que ahí se juntaron dos cosas, ¿verdad? Una primera posición de exposición dentro de la empresa, y que en ese momento yo era jefe de las personas que tenían más antigüedad que yo, tenían más experiencia que yo y conocían del negocio mucho más que yo. Entonces la inseguridad me traicionó, esa necesidad de imponer de que vos no sos ignorante en el tema, como vos decís, de que yo sé lo que estoy haciendo y hagamos de la manera que yo digo, hasta que me di cuenta que mismo los resultados no venían. Y bueno, y me empecé a autoevaluar y decir qué estoy haciendo mal, qué puedo hacer distinto. Y en ese lapso encontré el libro y empecé a cambiar. Pero sí, redondeando, fue sin duda la inseguridad y el miedo de decir que no sé. Que hoy me sale mucho más fácil. Es más, digo no sé mucho más veces que quizás las personas quieran escuchar. Bueno, del rubro de alcohol pasaste de bebidas alcohólicas, pasaste al de Codiza, que también es consumo masivo. Sí. Y ahí, ¿cómo fue esa transición de una cultura multinacional a una cultura más local? Codiza es una empresa gigante que está sólida, constituida hace más de 40 años. Yo entré en la empresa en plena pandemia. Yo no creo mucho en la suerte, pero tampoco puedo negar que la suerte me acompañó en varias ocasiones. Cuando entré a Codiza fue en plena pandemia, no había nadie en la oficina y nadie sabía qué teníamos que hacer. Mismo los directores de la empresa, o sea, nadie, en ninguna empresa sabía qué hacemos, cómo lidiamos con esto. Entonces yo entré, empecé a estudiar la historia de la empresa, los números de la empresa. Tuve ese tiempo, vamos a decir, casi solo dentro de la empresa, como para entender dónde estábamos parados y sobre todo de dónde veníamos, como para trazar un plan de crecimiento. Y en ese momento en donde nadie sabía más o menos qué hacer, toda la familia y los directores, dueños de Codiza, me dejaron hacer lo que yo creía, ¿verdad? Les presenté un plan y eso funcionó bastante bien. Honestamente no sentí un cambio cultural demasiado grande, mismo porque aprovechando esa libertad que me dieron, traté de construir una cultura, una identidad para la empresa. Entonces sí son dos mundos distintos, pero yo creo que extrapola solamente el sentido cultural de la empresa. Una multinacional y una empresa familiar se mueven en tiempos distintos, pero yo creo que la mayor diferencia no solamente está en la cultura, sino que en el tiempo que se toman las decisiones, la velocidad, el sentido de urgencia. ¿Qué requiere un líder hoy en el área de consumo masivo? Yo te diría que más allá del consumo masivo, una persona que quiere ser líder o que quiere ocupar una posición de jefatura o de liderazgo, tiene que ser consciente de que uno no puede hacer todo solo. Tiene que ser consciente de que vos necesitas de las personas para llegar a los resultados. Es decir, una posición de jefatura no es una posición que te da el estatus de yo puedo hacer todo, yo sé lo que se tiene que hacer, sino una responsabilidad de cómo orquestro este equipo, cómo busco lo mejor de cada uno para que los resultados se den de una manera armónica, es decir, sin que haya demasiados inconvenientes dentro del equipo. Independientemente del rubro, sea consumo masivo, servicios, inmobiliario, el que fuera, las posiciones de jefatura exigen eso, ser consciente de que son las personas lo que finalmente hacen la diferencia.
Bueno, y contame, Valentina, vos hablabas recién de magia, pero uno cuando habla contigo, vos sos una persona súper pragmática, sos muy racional. ¿Cómo congenias eso de la magia siendo vos así tan pragmático, tan práctico? ¿Qué es la magia a la que te referís? Bueno, la magia yo creo que es cuando las cosas empiezan a funcionar, cuando vos no ves una solución o no ves un camino claro y empezás a tocar un punto, empezás a tocar otro, y la magia es como que las cosas se dan de una manera casi que natural, no por suerte, ¿sí? Sino por vas tocando los puntos correctos. A veces te equivocas, a veces le atinás y las cosas empiezan a funcionar. Yo creo que la magia, en conclusión, es cuando le acertás y las cosas empiezan a cambiar y algo que no era tan bueno se convierte en por ejemplo, un crecimiento sostenible en el tiempo. Eso se puede dar con los equipos, se puede dar con los resultados, se puede dar con las personas. Me tocó trabajar con personas que algunos casos que me acuerdo y me río. En una empresa, no voy a decir cuál es porque si no van a saber quién es, encontré una persona que se resistía demasiado al cambio, pero extremadamente, ¿verdad? Y generaba muchos obstáculos para seguir el plan que trazamos. Entonces un día me senté con esa persona y hablamos de frente, ¿verdad? Pero así nos dijimos todo lo que teníamos ganas de decirnos, sin llegar a la falta de respeto, sin llegar a la agresión, pero franco. Y después de eso cambió todo, ¿verdad? Después de eso sucedió la magia, ¿verdad? La persona se volvió clave dentro del equipo. Me consta que hasta hoy sigue participando en un montón de proyectos. Entonces, para mí eso es magia, es algo que no está funcionando tan bien, vos cambiás y despegas. Bueno, y contame un poquito, me interesa esto que acabas de decir, porque nuestra cultura no es mucho de hablar de frente. El paraguayo le cuesta mucho dar un feedback y que si este feedback es así directo, honesto, como se hace en otras culturas, lo puede tomar muy personal. ¿Cómo manejas a los equipos en ese sentido? Mira, vos hace rato me preguntabas sobre qué necesita un líder. Además de lo que te contesté, que es entender que las personas son las que hacen la diferencia, yo creo que vos tenés que ser un ser humano. Tenés que ser buena persona. No existe un líder, un buen jefe que no sea buena persona. Y cuando vos sos transparente y la persona te conoce más allá de tu posición y sabe que vos te acercás y que le decís, te voy a dar ejemplos quizás absurdos, ¿verdad? Pero le decís buen día, le saludás, le decís chao, le preguntás cómo está su mamá, su hijo, se enfermó. Cuando vos demostrás un interés genuino por las personas, es como que rompes esa barrera. La persona empieza a confiar en vos, se genera esa confianza mutua y naturalmente se empieza a abrir, ¿verdad? Ahora, no todo es mar de rosas, ¿verdad? Hay personas que sencillamente no aceptan y no aceptan. Entonces, así como hay exigencias para líderes, hay exigencias para personas, para colaboradores. Para colaboradores, ¿verdad? Entonces, la persona también tiene que entender que necesita cambiar, ¿no? Y si no cambia, bueno, lamentablemente hay cosas que exceden, ¿verdad? No hay demasiado romanticismo que resista a una... Yo digo, podemos discutir todo lo que queramos, pero no podemos ser tercos. A partir del momento en que uno se abre a la discusión, al diálogo, también abre la cabeza para decir, bueno, yo puedo estar equivocado o te voy a dar una chance y voy a hacer lo que decís o de la manera que vos decís. Pero si no pasa eso, no hay mucho que hacer tampoco. Bueno, yo quiero hacer un recuento rápido, como para atrás. Me dijiste que trabajaste en un súper. ¿Qué hacías en el súper? Hablando del Valentín en sus inicios. Bueno, yo hacía de todo. Ajá. Hacía de todo. En realidad, participé del proyecto de desarrollo de un súper. Sí. Entonces hacía codificación de mercadería, alta de proveedores. Hacía en ese momento, para que te imagines, ¿verdad? Empezábamos a cobrar con tarjetas de crédito y los seguimientos de pagos
de la procesadora se hacían en un Excel. Entonces yo tenía todos los vouchers, iba codificando y decía, este se pagó. Entonces era un trabajo muy manual, muy operativo, pero que también me enseñó bastante a ser meticuloso. Tú, como decías recién, bastante pragmático, racional. Yo creo que también fue parte de mi formación de ser detallista, cuidadoso y entender la responsabilidad que tenía con el trabajo sencillo, pero muy importante que hacía. Bueno, vamos un poco más atrás. Valentín niño, ¿qué querías hacer? ¿Qué pensaste que ibas a hacer cuando eras grande? ¿Soñabas con alguna profesión? Mira, yo te cuento algo que poca gente sabe, pero yo estudié veterinaria durante 3 años. ¿Ah, sí? Sí, estudié veterinaria durante 3 años. Me encantaba, sí, pero llegó un momento en donde ya no era compatible estudiar todo el día. Mi mamá viuda, tenía que mantenerme, yo ya tenía 18, 19 años. No me sentía cómodo con esa situación, ¿verdad? Mi mamá trabajaba, se sacrificaba bastante y la cuota no era sencilla, no era... Aparte no podés trabajar cuando estás en veterinaria. Entonces ella tenía una empresa y su ideal era que yo trabajara con ella en la empresa. Y me metí a estudiar veterinaria. O sea, no solamente no hice lo que ella quería, sino que le daba un gasto adicional. Y la vida me llevó a tener que tomar la decisión de, bueno, esto va a llevar mucho tiempo, voy a buscar algo con lo que yo pueda sobrevivir rápidamente. Y ahí me metí a estudiar administración de empresas y descubrí un mundo que me apasiona. ¿Sí? Honestamente me apasiona. Descubrí un lugar en donde soy feliz. ¿Y extrañas los animales? Extraño, pero estoy convencido de que no hubiese sido un buen veterinario como creo que soy un buen funcionario, un buen ejecutivo. Ah, qué interesante. ¿Y qué consejo le darías a un joven profesional que hoy se está iniciando en el mundo de los negocios? Mira, yo creo que lo primero es la capacitación. Es no creer que haciendo o terminando la universidad eso es suficiente, o terminando una maestría es suficiente. La capacitación es diaria, es tener, también la académica evidentemente, ¿verdad? Pero tener la mente abierta para aprender de todas las personas que te rodean, ¿verdad? Los líderes buenos o los malos, todos te enseñan algo. Entonces yo, si tuviese que decir, bueno, Valentín, ¿qué fue algo que te marcó y que vos sugerías a una persona que haga en sus inicios? Es eso, tener la mente abierta y absorber todo lo que se pueda de personas que hacen eso hace más tiempo que vos. Y capacitarse, ¿no? Yo creo firmemente que la lectura de libros, escuchar un podcast, ojalá este sirva para eso también, sí. Pero escuchar un podcast, la misma formación académica, un diplomado, un curso online, todo eso suma y te van abriendo la mente para prepararte para cosas que necesitas tener una visión mucho más, no es generalista la palabra, pero mucho más dinámica, más amplia. Y ahora te quiero preguntar acerca, hablabas de capacitación. Vos estás ya como gerente general, son los cargos que vas ocupando, ahora director general. ¿Por qué tomar un máster de finanzas? ¿En qué te aportó para tu formación y para la empresa? Yo creo que, como te decía, nunca está de más aprender. Yo creo que dentro de todo lo que en exceso no hace daño, es la educación sin duda, ¿verdad? Entonces, cuando vos asumís una posición gerencial, vos muchas veces estás diciendo, bueno, yo quiero llegar a eso, pero llegar a eso implica un sacrificio en el camino e implica mucha responsabilidad cuando alcanzas. Entonces, en mis últimas posiciones, yo me daba cuenta de que muchos resultados y muchas personas dependían de lo que yo estaba haciendo. Entonces no me puedo dar el lujo de equivocarme o no conocer o conocer a medias, ¿verdad? Evidentemente uno tiene un equipo que sabe mucho más y es especialista, está el gerente financiero, está el gerente de marketing, pero cuando vos sumás un conocimiento con el resto de tu experiencia, volviendo a la palabra que decías, es como que ocurren magias, ¿verdad? Empezás a ver el negocio desde distintos ángulos que quizás si sos muy especialista
no puedes ver. Entonces, no sé, mi formación es comercial. Cuando yo miro las finanzas, la veo como algo, como uso la parte comercial del negocio asociado con la financiera para aumentar la rentabilidad, aumentar el valor de la empresa. Nunca es suficiente lo que uno sabe. Entonces yo me metí al máster justamente por eso, ¿verdad? Cómo puedo apalancar mis conocimientos con una parte más académica, más profesional. Y así fue y no me arrepiento. Viene dando bastantes resultados. Bueno, y hoy tenés un gran desafío. Estás en una nueva industria. Exacto. Sí. ¿Cómo te va en esta empresa nueva en la que estás? Mira, vos sabés que, bueno, primero, como te decía, me encanta el consumo masivo, pero me encanta la velocidad de la categoría. Y particularmente donde estoy ahora, es una marca... Estás en Black Sheep. Estoy en Black Sheep. Es una marca que consumía antes de trabajar. Es una empresa que tiene una marca que sí interactúa mucho con el consumidor, que el consumidor valora, percibe una diferenciación y eso para mí es un desafío, ¿no? Cómo llevar eso a otro nivel, cómo hacer mejor algo que se está haciendo bien. Una empresa que no... Hubo otras situaciones en donde yo tenía que pegar volantazos y cambiar una situación financiera o cambiar una situación comercial. Acá es el objetivo, cómo llevamos esto a otro nivel. Entonces, en este momento me estoy sintiendo desafiado ya desde otro punto de vista. O sea, marketing digital, marketing como en general, vamos a decir. Entonces, me empieza a desafiar desde otros ángulos que en otras empresas o en otros trabajos yo no tuve. Pero me encanta, sí. Es una excelente empresa, un grupo de directores jóvenes y bueno, hacemos que el trabajo sea bastante divertido. Bueno, y ahora hablemos de Valentín futuro. ¿Cuáles son tus metas, proyectos a futuro? A ver, ¿cómo te ves aquí, de aquí a 10 años? ¿Dónde va a estar Valentín? A mí me gustaría volver a enseñar. Sí. Me gustaría, o sea, es algo que me encanta. Tuve la oportunidad de hacerlo al inicio de mi carrera. Después tuve que dejar por un tema de tiempo. Como te decía, yo soy... Cuando agarro algo para hacerlo, quiero hacerlo de la mejor manera posible. Y la educación de otra persona, la formación de un profesional es algo que exige una responsabilidad bastante grande. Entonces, si no le puedo dedicar el tiempo suficiente, prefiero no hacer y por ese motivo tuve que dejar. Así que a mí me gustaría volver a enseñar y dedicarme, no sé, quizás dentro de 5 o 10 años a la enseñanza, a formación de nuevos profesionales. Bueno, ¿y qué te inspira? ¿Qué te motiva? Mi familia sin duda, eso es lo primero, esa es mi inspiración, pero también la sensación de poder superarme. Me encanta sentirme desafiado, soy una persona bastante inquieta en ese sentido, busco nuevos desafíos. Cuando algo empieza a caminar, ok, ¿a dónde más podemos llevar esto? ¿Cómo subimos la vara? ¿Cómo aumentamos el nivel de exigencia? ¿Cómo vamos al siguiente nivel? Entonces eso me desafía y me inspira. Yo en algún momento escuché y adopté como filosofía de vida que la motivación está sobrevalorada. Para mí es la disciplina la que marca. No puedes estar motivado todos los días, no puedes despertarte todos los días. ¿Cómo la motivación está sobrevalorada? ¿Me profundizás en eso, Valentín? Sí, a ver, la motivación depende mucho de cosas que pasen fuera de tu entorno, ¿verdad? Sin embargo, la disciplina sos vos. Si tenés que levantarte a las 5 de la mañana para hacer algo y vas a esperar que la motivación toque tu puerta y diga son las 5, levantate, el día ya arrancó, hacer tus cosas, eso no pasa, ¿verdad? La disciplina es lo que marca la diferencia, el esfuerzo, el sacrificio, el renunciar a algo hoy por algo que sabes que va a ser mejor mañana, hacer algo que no querés hacer hoy por algo que te va a generar más resultados el día de mañana. Eso me inspira.
Eso me inspira. Trato de ser bastante disciplinado. No soy para nada un gurú de este tipo de cosas, pero sí busco tener como filosofía de vida empezar a desafiar mi nivel de disciplina. Entonces me voy poniendo desafíos en el día a día. Entonces eso me inspira, ¿no? La autosuperación, además de mi familia. Sí. Bueno, muchas gracias por ser parte de este Initiative Talks, ¿verdad? Historias de éxito con ejecutivos paraguayos, brasileros, en este caso, porque Valentín es brasiguayo, No, sí, ¿verdad? brasiguayo. Sí, es brasiguayo. Y que hayas venido a compartir esto con nosotros. Qué gusto tenerte acá, ¿eh? Y qué gusto que seas parte de nuestra red alumna. El placer es mío. Les agradezco a ustedes por la confianza, por la invitación. Y espero que este sea el primero de muchos exitosos episodios de podcast. Y a disposición todas las veces que necesiten. Bueno, gracias Valentín. Nosotros vamos a seguir con ustedes compartiendo historias de ejecutivos exitosos.